El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 21 en la primera hora. Queremos reiterar a nuestra audiencia a esta hora de la mañana que este es nuestro último programa del 2019. Abrazos cordiales, saludos a quienes a lo largo de estos 12 meses han compartido con nosotros, a quienes ya se unen a nuestra sintonía. Tenemos audiencia en diferentes sectores del país, así como también en otros sectores del mundo donde tenemos ecuatorianos residentes en el exterior. El Facebook Live, además, y la Internet nos permite llegar a provincias, a cantones, a sectores en los cuales no tenemos nuestra señal abierta. Así que abrazos, saludos cordiales para todos ustedes. Hoy a trabajar con mucha fuerza, seguramente habrá mucha actividad económica el día de hoy. Reitero, tomando en cuenta que este viernes 27 de diciembre será el último día laborable de este año. Un año que evidentemente invita a la reflexión, invita al análisis, amable audiencia. Más adelante estarán con nosotros para tener y generar visiones periodísticas nuestros colegas, el doctor Francisco Herrera Arauz y también Daniel Montalvo Cepeda. Con ambos estaremos pues durante cerca de una hora haciendo una valoración de lo que nos deja el año en varios aspectos, entre ellos los temas asociados a la libertad de expresión. Sobre ese tema, permítanme, amables oyentes, dar cuenta de una información que ayer se la comentamos a la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, que tuvo la gentileza de acompañarnos, a propósito de la relación que tiene el Ejecutivo con los medios de comunicación, con la prensa. A los ecuatorianos, el 24 de mayo del 2017 se nos ofreció un nuevo momento, una suerte de reconciliación nacional, al menos así se había presentado en el discurso. Se ofreció justamente la implementación de lo que el señor presidente de la República denominó los aires de libertad, el respeto a las libertades, el respeto a la opinión ajena. Y cito esto porque, en contraposición al discurso oficial, el informe de Fundamedios, una organización no gubernamental que ha sido largamente cuestionada a lo largo del tiempo, respecto de su postura y del manejo y de la visión que tiene esta ONG sobre la libertad de expresión, sobre una suerte de selectividad en el momento de emitir sus pronunciamientos. Esta organización ha emitido el informe 2019 con el título "Los malos tiempos continúan". No es un dato menor. No es un dato menor tratándose de Fundamedios, y no es un dato menor porque se contrapone con el discurso oficial respecto de los aires de libertad. El informe dice lo siguiente: los datos son contundentes. 2019 es el año más violento contra la prensa en lo que va de la administración del presidente Lenín Moreno. Ojo con eso. Lo dice Fundamedios. 2019 es el año más violento contra la prensa en lo que va de la administración del presidente Lenín Moreno. Son 212 ataques contra la libertad de expresión y 373 medios, periodistas y trabajadores violentados. Para encontrar un número de agresiones equiparable hay que retroceder a 2014, al régimen de Rafael Correa, cuando el aparato estatal de represión y persecución contra la prensa funcionaba a pleno. Fundamedios reportó un preocupante incremento de 47% de agresiones a la prensa, pero quizás la situación más llamativa de 2019 no es la cifra de agresiones en sí misma, sino el hecho de que entre enero y septiembre se reportaron 78 alertas durante el mismo periodo de 2018, se emitieron 122. Es decir, se había producido una disminución del 56% en el número de agresiones. La situación dio un giro de 180 grados en los 12 días de octubre, que duró el paro nacional, en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles. En este contexto, señala Fundamedios, se contabilizaron 116 incidentes violentos que dejaron un saldo de 138 periodistas y trabajadores de la comunicación agredidos. 32 en un episodio de retención o secuestro masivo en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. Asimismo, se reportaron 97 ataques contra las oficinas e infraestructuras de canales de televisión,
prensa y estaciones radiales. Algunas tan graves como el intento de incendio de Teleamazonas. El 74% de todos los ataques contra las sedes ocurrió en los mismos 12 días de octubre. Desde 2007, año del primer registro de agresiones contra la prensa por parte de Fundamedios, no se había reportado tantos ataques reiterados a la infraestructura de los medios de comunicación como sucedió en estos días críticos. También en ese contexto, el hecho más grave por la magnitud de la afectación del derecho a la información de los ciudadanos fue el ataque a las antenas de transmisión en el Cerro Pilisurco, en la provincia de Tungurahua, que dejó fuera del aire a 65 estaciones radiales y televisivas de las provincias de Tungurahua y Chimborazo y a un número todavía no contabilizado en Cotopaxi. Esto se traduce en que se afectó a 963.573 personas que viven en la Sierra Central. A esto se suma el desalojo de periodistas y empleados de la sede de Coavisa, el Universo y medios públicos en la capital por advertencias de ataques a sus instalaciones. Además, incluye la salida del aire de Radio Pichincha Universal, una decisión administrativa arbitraria. El incremento en el número de agredidos es alarmante. Se pasó de 151 en 2018 a 373 en 2019. Se trata de 222 agredidos más en los últimos 12 meses, un aumento del 247%. Cuando Lenín Moreno llegó al poder en mayo del 2017, dice Fundamedios, se dio un giro de 180 grados en la actitud presidencial hacia la prensa. Se acabaron las cadenas nacionales, llenas de discursos de odio, el acoso sistemático y asfixiante ejecutado a través de la Superintendencia de Información y Comunicación. Terminaron los juicios contra periodistas, con sentencias dictadas en medio de sabatinas, pero en materia de obligaciones estatales para la garantía, protección y goce de los derechos humanos, las buenas intenciones o el dejar de practicar la persecución y acoso estatal no bastan. Hay que adoptar políticas para obtener avances activos y reales porque las amenazas del pasado están al acecho y listas para atacar en cualquier momento. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Las cifras no mienten, menos los hechos. Un año que debía terminar con una reducción de más del 50% en las agresiones contra la prensa, termina, por el contrario, con un incremento del 47%. Esto lo publica Fundamedios. Doy lectura porque me parece absolutamente pertinente, porque Fundamedios, que reitero, ha sido una ONG cuestionada por varios sectores. Nosotros mismos, aquí en esta mesa de trabajo, hemos sido muy críticos respecto de ciertas actitudes de esta organización no gubernamental respecto a lo que hemos considerado una suerte de selectividad para la identificación de esas agresiones. Pero debo citar que Fundamedios, también hay que citar lo positivo, menciona en este reporte el caso de la fraterna Radio Pichincha Universal. Tal vez aquí también faltó mencionar la situación de ecuadorinmediato.com, que también a lo largo del año sufrió una serie de dificultades. También valdría la pena citar casos como los ocurridos, no necesariamente en el informe citarlo, pero sí mencionarlo. Lo ocurrido con este programa en particular, que lo hemos mencionado en varias ocasiones. Este año 2019, para este programa, para quienes hemos hecho este programa, para mi contertulio Alexis Moncayo, que ya no comparte micrófonos acá por una decisión personal de él, y para quienes habla, ha sido un año de una relación compleja, fruto de la estigmatización de la que hemos sido objeto por parte de varios funcionarios del gobierno. Algunas autoridades que, por ejemplo, se han negado sistemáticamente a venir a este espacio a conceder entrevistas. Hay organismos cuyos directores de comunicación, cuyos asesores de comunicación, conocemos, tienen la disposición de no incluir a sus autoridades en las respectivas agendas de entrevistas para este programa. Este programa es identificado como, para algunos, un programa de oposición. Etiqueta y argumento totalmente injusto para un espacio que, por cierto, tiene su línea. Quien les habla tiene su línea. Alexis tiene su línea. Tenía su línea en este espacio. Pero este mismo espacio ha sido un programa absolutamente plural y diverso. Ha procurado presentar al público las diversas visiones
desde las respectivas corrientes de pensamiento de múltiples sectores de la sociedad ecuatoriana, de políticos, de autoridades, de estudiosos de la economía, de académicos, que con su legítimo derecho, no puede discrepar o puede coincidir, pero con su legítimo derecho, en este espacio han ejercido su libertad de expresión. Pese a aquello, este espacio ha sido injustamente etiquetado a lo largo de este año. Hace algunas semanas escribí en la red social Twitter, en mi cuenta personal, un hilo de varios tweets, dando cuenta de autoridades que desde el año pasado no vienen a este espacio, de funcionarios de las áreas de comunicación de varias instancias de la función ejecutiva que ni siquiera tienen la cortesía de contestar una llamada o un mensaje de texto, para por lo menos decir que ya no me llamen, el ministro o la autoridad no va a ir a su programa. Eso también forma parte de este año, que ciertamente ha sido un año nefasto para la libertad de expresión. Lo que pasó semanas atrás con la presencia del secretario de la presidencia aquí, con una actitud totalmente cuestionable, que nosotros le hemos mencionado, da cuenta justamente de esa estigmatización de la cual hemos sido objeto. Y fruto de esa estigmatización se ha afectado el desarrollo de este programa y hubo una decisión de mi contertulio, una decisión personal de él justamente por aquello. Hemos sido además objeto de campañas recurrentes en redes sociales para pretender desprestigiar nuestra imagen, pese a que lo que hemos procurado hacer es justamente periodismo, con una visión, por supuesto. Como planteé la semana anterior, dígame si hay algún programa que no tenga alguna visión ideológica, política, cuando ejerce el periodismo de opinión. Eso no existe. A nosotros nos podrán decir cualquier cosa menos que no hemos procurado ser plurales en el desarrollo de este programa. Y por supuesto, procuramos hacer un periodismo crítico. Hay cosas sobre las cuales evidentemente no podemos estar de acuerdo. No se puede estar de acuerdo. Lo que pasó en octubre, por ejemplo, marca un punto de inflexión cuando evidentemente, y qué bueno que lo cite Fundamedios, colegas periodistas agredidos por miembros de la Policía Nacional, que hay que decirlo, ocurrido en algunos sectores, particularmente de Quito, impedidos de hacer su trabajo, colegas periodistas que fueron detenidos por la Policía Nacional, pese a haberse identificado y justamente ejercer su trabajo con los distintivos correspondientes. De eso también hay que hablar. No solamente hablemos de los excesos de los manifestantes, que los hubo, los hubo. La retención de policías en el sector de Calderón, en el norte de Quito. Esta situación anormal en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que sí significó una suerte de retención para los periodistas y para los policías. Yo no le llamo secuestro, es una opinión personal. Yo le llamo retención. Sobre eso, por ejemplo, hubo algunas visiones, colegas que dijeron que entraron y salieron sin problemas del Ágora, otros que dijeron que fueron impedidos de salir. Hay visiones y visiones. La salvaje agresión a un colega periodista, a Freddy Paredes, a la salida del Ágora de la Casa de la Cultura. Todo eso hay que citarlo, por supuesto, pero también citemos los excesos de la fuerza pública. También citemos la actitud beligerante de funcionarios de la administración del presidente Moreno. Porque el presidente Moreno maneja un discurso señalando que se respetan los áreas de libertad. Pero varios de sus funcionarios, con una actitud totalmente arrogante y prepotente, se manejan frente a las inquietudes y a las críticas generadas por periodistas y por medios de comunicación. Amigos y amigas, este espacio no es un espacio de oposición. Este es un espacio para ejercer periodismo crítico. Y este es un espacio que evidentemente procura, con cabeza fría, hacer una valoración sobre los momentos que estamos viviendo. En algún momento
nosotros comentamos el exceso que terminó resultando el tema de las cadenas impuestas por la Secretaría de Comunicación durante el régimen anterior, para contestar opiniones críticas de aquellos que no comulgaban con las tesis del entonces presidente de la República. Iba una autoridad, iba algún vocero a algún medio, tenía alguna postura que no le gustaba al gobierno y al día siguiente en el mismo espacio le lanzaban una suerte de réplica a manera de cadena. Esa estrategia comunicacional terminó desnaturalizándose con el paso del tiempo y terminó siendo absolutamente cansona. Lenín Moreno tiene una actitud comunicacional totalmente distinta a la de su predecesor. A diferencia de la presencia permanente de Rafael Correa en los medios de comunicación, Lenín Moreno no tiene o no hace las mismas lógicas. Durante los 2 años y medio de administración gubernamental, Lenín Moreno prácticamente no ha concedido entrevistas a medios de comunicación sociales en el Ecuador. Muy pocas, contadas con los dedos de una mano. Se ha decantado o ha preferido conceder entrevistas a medios internacionales. Lo hemos visto recurrentemente en CNN con Fernando del Rincón, por ejemplo. Y en el caso interno del Ecuador, algunos encuentros con varios periodistas. Su presencia no es permanente y muchas veces hace falta escuchar la voz del señor presidente de la República para conocer su postura en torno a determinados temas. Hace pocos días, sin embargo, el señor presidente de la República tuvo un encuentro con la Asociación de Radiodifusión en Guayaquil, dialogando con 3 comunicadores. Entre ellos pudimos identificar al economista Clever Chica, presidente de AER Nacional, y al colega Lenín Artieda de Coavisa. Y Lenín Artieda le preguntó sobre el análisis respecto de la implementación de la focalización de los subsidios. A mi juicio, la respuesta del señor presidente de la República fue totalmente desafortunada, porque si bien es cierto, dio pistas de lo que podría ser la decisión, y habló de que su aplicación podría ser en febrero, marzo o abril. Le pidió al periodista que por favor le pregunte al señor ministro, entiendo de finanzas, los detalles de esa decisión, cuando evidentemente uno espera que sea el presidente de la República, como jefe del ministro, como jefe del Estado, como cabeza del gobierno, el que tenga claridad total en torno a una medida que evidentemente va a ser una medida emblemática por las implicaciones enormes que va a tener. Hagamos un ejercicio de análisis y planteo esto desde el punto de vista de la visión crítica que manejamos en este espacio. Que el gobierno a la interna haga una valoración respecto de la actitud que ha tenido con los medios de comunicación y con los periodistas. Como les hemos dicho en varias ocasiones, nosotros hemos sentido esa estigmatización como nunca antes había ocurrido. Como no ocurrió en el inicio del gobierno de Lenín Moreno, ocurre hoy. Y ocurre hoy por parte de varios funcionarios que más allá de lo que predican, tienen unas actitudes que desdicen justamente del discurso oficial. Eso nos deja este 2019, con octubre como punto de inflexión. Un 2019 que nos deja una situación política compleja, con un gobierno que no tiene una mayoría sólida a nivel legislativo, un gobierno que evidentemente tiene dificultades para maniobrar, en el buen sentido de la palabra, la relación con la función legislativa. Y fruto de ello, la evidencia más clara es justamente la decisión del Parlamento de negar y disponer el archivo de la ley económica, denominada Ley de Crecimiento Económico, que aparecía como uno de los condicionantes del Fondo Monetario Internacional. No sabemos qué va a pasar en el próximo año con esa mayoría, tomando en cuenta que el próximo es un año preelectoral. Y nuestros políticos son maestros para mirar hacia otro lado cuando se trata de cuidar su imagen de cara a la posibilidad de una reelección.
Un año que en lo económico se ha caracterizado por esa suerte de recesión que ha vivido el país. No sé ustedes, pero a mí me parece, y es una opinión absolutamente personal, el 25 de diciembre, no el 24, el 25 de diciembre, el día después de la Nochebuena, un día que generalmente la actividad económica se reduce al mínimo. O sea, pasamos del 24, que es el día de mayor actividad económica, la gente tratando de hacer sus compras de última hora de cara a la Navidad. El 25 de diciembre hubo muchos locales comerciales abiertos. Habría que hacer una valoración sobre el movimiento económico que nos dejó justamente esta Navidad del 2019. La lectura que yo tengo en lo personal es que no fue un diciembre que dejó los réditos económicos y cumplió con las expectativas económicas que tenía el sector comercial del país. Y muchos tuvieron que abrir el 25 tratando justamente de continuar con las ventas y mejorar su situación. 2019 caracterizado por despidos de cientos de servidores públicos, ecuatorianos que se quedaron sin empleo y que no tienen la posibilidad de generar un emprendimiento, porque el discurso es muy fácil, ¿no? Decir, te quedas sin trabajo y ponte una empresa, ponte una tienda con la liquidación. Por cierto, hay gente que no ha recibido la liquidación pese a que hace meses fue despedida. Este no es un país fácil para emprender. Y el Estado, no solamente el gobierno, el Estado no brinda o no nos brinda las herramientas suficientes para poder emprender. No es un tema menor. Ha sido el año de los despidos. Despidos que seguramente se continuarán en el curso del 2020. Y en lo social, evidentemente, ha sido un año complejo para el cumplimiento de varios de los anuncios del señor presidente de la República. Temas como el del bono del desarrollo humano, por ejemplo, la atención para los sectores más necesitados de la sociedad, la reducción de los presupuestos, qué pasa con el tema educación, qué pasa con el tema salud. Ha sido un año muy complejo este 2019. Planteo desde esta modesta tribuna periodística hacer una valoración en frío sobre los errores, múltiples errores cometidos en el curso de este año y la proyección de cara a lo que podría venir en 2020, que de suyo ya se advierte como un año muy complicado. Este análisis lo vamos a profundizar más adelante con Francisco Herrera Arauz y con Daniel Montalvo. Voy a la pausa y al retornar vamos a tenerlo aquí en nuestra mesa de trabajo al doctor Eduardo Franco Loor, jurista, quien nos visita, y con él vamos justamente a hacer un análisis sobre la coyuntura nacional y, por cierto, la proyección de cara a 2021. 6:43.